Bienvenidos hermanos de Proyecto Dominus Tecum. Una vez más estamos con nuestro querido amigo Manuel de Semillas de Fe. Y este día vamos a tocar temas muy interesantes y a la vez muy preocupantes que están aconteciendo en nuestra Iglesia Católica. Por esta razón hemos decidido reunirnos con Manuel para poder darles una guía o poder explicarles a cada uno de ustedes qué es lo que está aconteciendo, que entremos un poquito en contexto de lo preocupante y lo peligroso que es estos acontecimientos y entenderlos, a la vez poder comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Así que vamos a darle la bienvenida a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez a tu segunda casa. Bien, gracias Mario. Gracias por tu invitación, por estar aquí nuevamente y poder compartir como en familia temas que están aconteciendo en la iglesia y con respecto a nuestra fe. Excelente, Manuel. Bueno, hoy tenemos bastantes temas de qué platicar, Manuel, pero quisiera hacer un desglose de todos estos acontecimientos que han venido dándose en la iglesia y que vayamos conociendo uno por uno y analizando posibles causas o qué es lo que está generando toda esta confusión o todo este malestar dentro de la iglesia, en especial en los fieles, que son los más perjudicados al no comprender qué es lo que está sucediendo. Y me llama mucho la atención el último video que has compartido en tu canal, Manuel, que es sobre los mensajes de la Santísima Madre, que habla sobre un naufragio y es muy, muy apegado a la realidad que estamos viviendo. También muchos hermanos en los videos que hemos colgado del Padre Michel hemos platicado sobre los sucesos de octubre y muchos nos han dicho, ya estamos a mitad de octubre, hermano, ya no se ve que vaya a pasar algo, yo creo que el Padre es mentiroso, que es falso profeta. Yo te digo, Manuel, que después de haber visto lo que ha acontecido este día, que más adelante lo vamos a platicar, y lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, si estas no son señales, si estos no son acontecimientos, si estos no son sucesos de un inicio de algo, pues no sé qué más podemos esperar. Así que quisiera que platiquemos un poquito, Manuel, sobre el mensaje, qué es exactamente lo que nos advierte la Madre sobre este naufragio que estamos próximos a vivir. Como tú lo has dicho, Mario, la Virgen nos habla de una gran embarcación que se sumerge en un gran naufragio. Muchas veces, a veces queremos que las profecías sean literalmente, ¿no? Y no comprendemos que a veces abordan un tema más importante, como es el caso cuando el padre Mitchell habló de grandes acontecimientos. Creo que con lo que ha sucedido hoy día ya marca todo un gran acontecimiento, porque nunca un padre ha diferido de las posturas de sus antecesores, ¿no? Y cosa que lo que ha sucedido hoy día y que lo vamos a tocar más adelante. Pero veamos lo que está sucediendo en esta semana, justamente con el Vaticano ha mandado a acuñar una moneda de 10 sobres de 10 euros con la imagen de la Pachamama, que dicen algunos, pero que el Vaticano interpreta que es la madre, una mujer cagando a la madre tierra, pues, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan y que una vez no las entiende porque tendríamos que tener eh, grandes santos y a la misma Virgen para poder acuñarla en la moneda, pero decidimos por hacer con algo que no pertenece a nuestra fe. Yo a veces creo que por querer complacer a todo el mundo, por querer parar un poco el reclamo de los colectivos, de las ONGs, es que a veces se cometen errores como estos, ¿no? Que estamos viviendo en el tiempo de hoy, ¿no? Estamos cediendo al modernismo, cediendo a lo que dicen las personas, cediendo a lo que dicen los colectivos, cosa que está muy mal, ¿no? Y tanto la Virgen de la Salet como la Virgen de Anguera nos han venido advirtiendo de estos cambios que la verdad a uno entristece un poquito, pues, ¿no? Así es, Manuel, has dicho algo muy cierto. Es bien preocupante esta situación, por ejemplo, de la moneda que has mencionado, ya que, como tú dices, es buscar agradar a los demás, pero ¿a dónde queda nuestra doctrina? ¿A dónde queda nuestro dogma de fe? ¿Por qué no poner a la Santísima Virgen María protegiendo a la tierra si era un concepto de cuidar la tierra? Eh, ¿Alguna otra forma de presentar la moneda? ¿Qué necesidad tenemos de insistir con la Pachamama? ¿Qué necesidad tenemos de insistir con esta clase de inclusión que no es un verdadero ecumenismo? Este es un falso ecumenismo. Cuando
tratamos de plantear una idea de fraternidad, de amistad, de tolerancia, estamos hablando de yo no voy a aplastar a mi hermano, yo no voy a criticar a mi hermano, voy a insultar a mi hermano porque es musulmán, no lo voy a insultar porque es protestante, no lo voy a insultar porque es, qué sé yo, budista o de otra religión. Eh, pero eso no va a cambiar que la verdadera iglesia es la iglesia fundada por Cristo en San Pedro. Jamás va a cambiar eso. Y siempre debemos de buscar la evangelización del hermano. Sí, abrazarlo, sí, tolerarlo, sí, entenderlo, pero no vamos a ceder tampoco y no vamos a hacer una combinación de religión, de filosofía, de ideas, porque esa no es la doctrina de la iglesia. Entonces, es bien delicado el tema, porque junto con el tema de la moneda, muchos están hablando de la encíclica del Papa, de Fratelli Tutti. Cuando él habla de una fraternidad mundial, eh, olvida mucho mencionar a Jesucristo y la evangelización. Entonces, pueda que el mensaje de él quizás no es el mensaje que quiera dar, pueda que el mensaje de él es diferente, pero lo que se entiende en esa encíclica y lo que se entiende en los mensajes que ha venido dando, habla de otra cosa, Manuel, y asusta. Es normal que muchas personas piensen a veces hasta en el tema de la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería tiene una cualidad bien especial, que cuando ellos se te acercan, ellos te dicen, usted es católico, ¿verdad? No se preocupe. Tengo un amigo que es evangélico, tengo un amigo que es musulmán, pero todas las religiones somos una fraternidad, todos seguimos al mismo Dios arquitecto, al mismo arquitecto del universo. Esa es la forma en la que ellos te hablan, en la forma en la que ellos platican, y es bien preocupante la similitud en algunas ideas. Con esto no estamos diciendo ya que es masón y todo. Es el tema de que lo que está diciendo no está bien enfocado. Y si realmente no es lo que quiere decir, pues no se entiende así. Y lo mismo el tema de la moneda. No podemos poner un ídolo de la Amazonía por quererlos agradar e incluirlos, porque no estamos predicando con testimonio, no estamos haciendo, no estamos siguiendo el propósito de la evangelización. Y ese es un tema que puede confundir a muchas personas, porque cuando de repente tenemos en nuestro canal algún video de apologética y vienen hermanos separados a debatirnos la idea. Nosotros les planteamos la idea también y les decimos cuál es la idea correcta, cuál es la iglesia verdadera, cuál es la teología, el concepto teológico de la información que estamos dando. De repente aparece un católico y nos dice, usted no tiene por qué cuestionarlos. El Papa Francisco dice que todos somos hermanos y todos seguimos a un mismo Dios. Entonces, ¿me entiendes? Se están comenzando a confundir. Si el Papa no está diciendo esto, pues es lo que muchos están entendiendo por la misma ambigüedad en su mensaje. Entonces, eso es muy preocupante. Y todas las personas acá saben que nosotros hemos defendido a capa y espada 1001 veces al Papa. Hemos defendido en 1001 posiciones al Papa. Y en ocasiones hasta nos ha costado encontrar la forma de defenderlo y de entender qué es lo que pasa. Pero hemos llegado a un punto en el que no encontramos la forma de defender lo indefendible porque hay ciertas situaciones que no son correctas y consideramos que como evangelizadores tenemos que hacer hincapié en estos puntos. No estamos llamando a decir rebelión contra el Papa es un mal líder, ya no seguimos en la iglesia por el Papa, porque no estamos en la iglesia por el Papa. Nosotros vinimos a la iglesia por Jesucristo. Entonces, ese es bien delicado el tema. No sé qué opinas, Manuel, de todo esto que está aconteciendo, este ecumenismo que no se define, que no se entiende, que confunde más a nuestros fieles. Correcto, Mario, es justamente lo que acabas de decir. Hay muchas cosas ambiguas que se están utilizando y que no se está llegando a transmitir lo que es correcto dentro de la sana doctrina. Por ejemplo, cuando se habla, en este caso de la moneda, se habla de que tratamos de defender a la madre tierra, que buscamos la igualdad, que buscamos que las personas tengan un real sentido de protección ante el medio ambiente, pero a la vez estamos haciendo entrar a imágenes que no son parte de nuestra fe y que a las finales puede identificar a cualquier católico no bien formado y pueda decir, ah, bueno, yo puedo tener aquí a la Virgen María y al costado puedo tener mi santito indígena, pues, ¿no?
de un ídolo que no conocemos. Entonces hay que tener cuidado con lo que se está transmitiendo y eso es nuestra preocupación porque muchos tienen diferentes formas de interpretar y eso es, puede caer en un vicio que al final podría ser muy peligroso para nuestra fe. Okay. Entonces, Manuel, te pregunto, ¿qué diferencia hay ahorita cuando nosotros hemos advertido tanto y hemos lanzado diferentes videos de concientización, de advertencia, de apologética, explicando por qué no podemos poner a la mal llamada Santa Muerte o a Valverde o a otros ídolos a la par de nuestros santos, de la Santísima Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, en un altar? Y ahora estamos colocando a la Pachamama a la par del Santísimo. Entonces son cosas que nos explican. Y qué quiero decir con esto que voy a decir ahorita. No estamos diciendo odien al Papa, critiquen al Papa, juzguen al Papa, porque no es así. Yo lo he mencionado anteriormente y lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad de estar en Semillas de Fe. Muchas personas no consideran, no les agrada la forma de llevar las cosas del Papa, no les agrada para nada el Papa. Y cada quien tiene una libertad de expresión, tiene su libre albedrío y tiene su manera de pensar distinta, pero no estar acorde o no estar de acuerdo con algunas cosas del Papa no significa que ya uno es considerado antiiglesia. Uno no es anticatólico por considerar que algo no está bien. En su momento, el padre Teo, creo que todos conocen al padre Teo, Fundación San Miguel Arcángel, él lo mencionó, que él con muchas cosas no está de acuerdo del Papa, pero que no significa que él va a faltar al respeto a la iglesia y va a salirse de la iglesia y va a combatir a la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, no es la iglesia del Papa Francisco. Papa Francisco es quien está ahorita liderando la iglesia, es el vicario de Cristo, es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es de Jesucristo y nosotros estamos por Jesucristo. Si un hombre se equivoca, si un hombre falla, falla el hombre, más no la iglesia. Eso es algo que tenemos que tener claros. Entonces, si alguien no entiende, no le llama al Papa, no considera que el Papa está haciendo bien esto, está haciendo bien lo otro, es muy decisión de cada persona, eso no lo hace menos católico. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es analizar las circunstancias, analizar cada acontecimiento que no son buenos. ¿Por qué está sucediendo esto? Por una idea equivocada de ecumenismo, por una idea equivocada de doctrina social de la iglesia. Llama mucho la atención, entrando al siguiente tema, que el Papa cuando se le cuestionan algunas cosas no habla, no llama no se pronuncia, pero guarda silencio al momento de condenar los abusos en China. Guarda silencio al momento que debería de condenar los abusos en Venezuela. Guarda silencio al momento de condenar los abusos, qué sé yo, en cualquier otro país que se vive un socialismo complicado con tintes y con olor a comunismo. Hace poco vimos una publicación en EWTN Vaticano en el que estaban informando sobre el triunfo del nuevo presidente en Bolivia, que se le conoce como el arquitecto de la economía de Bolivia, es como halagándolo. Y todos los hermanos de Bolivia, muy, muy molestos y muy confundidos, escribían y preguntaban, ¿por qué razón se está apoyando a esta persona que es de tendencia izquierda? ¿Por qué razón se está promoviendo tanto el movimiento de izquierda? ¿Por qué razón se le da más importancia a lo social que a lo religioso? Entonces, hay muchas cosas que uno queda en el aire, Manuel. Y creo que este tema era muy importante que lo tocáramos, porque muchos hermanos están confundidos, muchos no saben o creen que nosotros estamos idolatrando al Papa, o creen que para nosotros el Papa es como una especie de Dios y que no se puede tocar al Papa. Hay cosas que se pueden platicar, como laicos podemos hablarlo, sin faltar al respeto, sin ultrajar a nuestra iglesia, sin provocar un cisma, que es lo que muchos están provocando por la forma de expresarse, por la forma de plantear una idea. No lo hacen de una forma civilizada, no lo hacen de una forma correcta, como buen católico. No, van buscando golpear y desestabilizar a la iglesia. Ahora, porque yo le pregunto a esta gente que habla con tanto odio y que habla con tanta gana de destruir al Papa y al Vaticano, ustedes se van a autonombrar Papa y van a liderar a la iglesia. A ustedes lo van a elegir en el siguiente cónclave para enseñarnos cómo se lidera la iglesia. No es así como se debe de lidiar con estos problemas. Ya el
Señor nos dijo cómo hacerlo, a través de la oración, de la penitencia, del ayuno y de entregarnos en el rezo del Santo Rosario. La Santísima Madre todos los días nos lo recuerda. Todos los días está mandando mensajes pidiendo que recemos el Santo Rosario. ¿Hasta cuándo la vamos a escuchar? Y no sé, Manuel, ¿qué opinión tienes? Yo veo mucho movimiento extraño en algunos nombramientos también. Cardenales, obispos, que persiguen una ideología política más que un fin religioso. Tenemos el caso, tú lo mencionaste, que hay cardenales comunistas, de renombre comunistas ahora en la iglesia, y hay un obispo, me parece que tú lo mencionaste, en Estados Unidos, que es homosexual también. Entonces, cosas que no se entiende qué es lo que está pasando. Así es, Mario. Una de las cosas que no se entiende justamente es mantener al padre James Martin como líder para hablar a los jóvenes. No, él tiene su postura con respecto a los movimientos homosexuales, y entonces uno dice, pues, ¿qué hace ese padre hablando de esa forma que contradice a la doctrina de la iglesia? Como también el cardenales que no creen en la Sagrada Eucaristía, no creen que Cristo está presente. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué el Papa no hace algo? ¿No? Y como la noticia del día de hoy, donde prácticamente tratan de cambiar las palabras del Papa diciéndome como que él ya aceptó el matrimonio gay. Poco falta que pongan eso, ¿no? Pero entonces uno ve y resulta preocupante que ve tantas ambigüedades y que no vea una persona autorizada que salga a decir, pues no, esto no se trata de que estamos tratando de cambiar la doctrina de la iglesia, sino es una simplemente opinión, ¿no? Pero lo que dicen las noticias como Así Prensa, por ejemplo, es que el Papa ha dicho que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, dice el comunicado de la noticia. Pero uno se pregunta, a ver, la iglesia es madre, acoge, nunca ha estado en contra de los homosexuales. Pero tampoco quiere decir que aceptemos lo que ellos hacen. Y tú al estar de acuerdo como autoridad de la iglesia y decir que estás de acuerdo a una convivencia civil, estás aperturando a que otros movimientos y otras ideas se añadan a esa idea y terminen diciendo, pues, no, aceptemos todo, ya aceptó el Papa, entonces hagamos fiesta, pero no es así, ¿no? Entonces hay una mala información que circunda ahorita por los medios noticiosos diciendo ya que el Papa ha aceptado el matrimonio homosexual cuando no es así. Mira, Manuel, ese tema, qué bueno que tocas este tema ya, porque creo que es lo que muchas personas quieren saber, qué es lo que está pasando y realmente qué es lo que quiso decir el Papa. Es bien delicado porque cuando él menciona que debe de existir una ley de convivencia civil que proteja a los homosexuales, cuando tú lo defines de esta manera es bien peligroso porque estás hablando de ley. Cuando hablas de ley de personas estás hablando de derechos humanos. Y tú sabes quién maneja la agenda de los derechos humanos actuales y con qué perversión la están manejando. Entonces, el Papa efectivamente eso fue lo que textualmente dijo. Pero ¿qué significa una ley de convivencia civil de protección al homosexual? El movimiento, digamos, el grupo, el comisionado que se encarga de esto por parte de la organización de la ONU, por parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, es ACNUR. ACNUR vela por los derechos de la comunidad LGTBIQ y no sé qué otras letras del abecedario. Por ellos es que vela, por todos sus derechos, por la igualdad, para que no haya discriminación. Entonces, ¿con qué propósito? Ellos se basan en los principios de Yogyakarta. Estos principios fueron inscritos en la ONU entre 2004 y 2008 en Ginebra. Y dos de esos principios de esta ley de convivencia civil para homosexuales
dice que ellos, como tienen derechos de igualdad y de no discriminación, ellos pueden adoptar hijos y casarse como matrimonio civil, matrimonio igualitario. Entonces, ahí está el problema, ahí está el riesgo. Cuando uno habla de ley, se apertura, como bien has dicho, a que vengan organizaciones y digan, bueno, el Papa está a favor del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque está hablando de ley de convivencia civil para la protección de homosexuales. Entonces estamos hablando de igualdad, de no discriminación y de derechos. Y cuando hablamos de derechos es que los derechos heterosexuales son iguales a los derechos homosexuales, entonces se pueden casar, pueden abortar, pueden armar su familia. Si son transgénero y se autoperciben, un hombre de 60 años se autopercibe como un niño de 6 años, entonces esa persona puede ir al colegio. Puede estar ahí en el colegio y puede estar sentado en la escuela con sus compañeritos. Y si esa persona que se siente de 6 años se enamora de otro compañerito de 6 años, como él se autopercibe de 6 años, así hay que autopercibirlo como sociedad. ¿Me entiendes? ¿A dónde entra la perversión? ¿A dónde entra todo este problema? Cuando uno no es claro y uno no menciona un tema sin tanta ambigüedad, sin tanta vuelta, le das apertura a que el demonio se meta y encuentre la puerta abierta y haga fiesta. Entonces, ahí radica el problema. Porque si tú vienes y tomas el catecismo de la Iglesia Católica, donde te mencionan el numeral, que no se condena a una persona por ser homosexual, se condena el escándalo, se condena el pecado. El pecado. Exacto, se condena el pecado. Entonces, ¿a qué están llamados los hermanos que tienen esta condición, que son homosexuales, que tienen esta orientación sexual? A la castidad. Lo dice el mismo catecismo. Están llamados a la castidad, están llamados a caminar por el sendero de Jesucristo. Y nosotros, católicos, estamos llamados a no discriminarlos, a aceptarlos, a incluirlos en la iglesia para que puedan perseguir este camino de Cristo bajo la castidad. Porque lo que condena el catecismo es esta promiscuidad con tentativa al escándalo, al pecado. Y la misma Biblia explica y dice por qué está condenado el pecado del homosexualismo, el tener relaciones con un mismo sexo. Entonces, si estamos claros, tenemos apoyo bíblico, teológico, lo tenemos en el mismo catecismo, ¿qué necesidad hay de entrar a pláticas sociales, políticas, que la ley esta, o sea, suficiente tenemos con el desastre que está realizando la ONU, con toda esta campaña del aborto, de la eutanasia, del matrimonio homosexual, de toda esta sarta de cosas que no quieren insertar en nuestra sociedad y que a fuerza tenemos que aceptar nosotros los laicos. Si ya sabemos que esta maquinaria pesada está encima y está presionando y está ahogando, venimos y tranquilamente le abrimos la puerta al demonio para que tergiverse palabras, para que entienda lo que quiera entender y se nutra y haga fiesta. Porque ¿qué pasa ahorita? Mucha gente está asustada, Manuel. Muchos están confundidos. Hay muchas preguntas en nuestro canal. Muchos están diciendo, hermanos, el Papa aceptó el matrimonio homosexual. El Papa está a favor de esto, está a favor del otro. Qué tristeza, qué pesadilla, ¿qué está pasando? ¿Se va a acabar la iglesia? ¿Me voy a ir de la iglesia? No, hermanos. Tranquilos. Tranquilos, que ahorita no ha pasado más que esto que él ha dicho, que se ha entendido de esta manera y que lógicamente, como todos esperaríamos que salga a explicarlo, no creo yo que vaya a dar más argumentos del tema. Y ese es el problema. Lo que tú mencionaste, mientras no salga alguien a explicar unas palabras o que no salga a explicar el contexto real de la frase, todo queda en el aire. Entonces le estamos aperturando el camino al enemigo para que el anticristo venga y provoque este naufragio que estamos hablando. Ahora yo les voy a decir algo, hermanos. Nosotros no estamos en la iglesia por los hombres, como lo habíamos mencionado. No estamos por el Papa, no estamos por un obispo, no estamos por un cardenal, estamos por Jesucristo. ¿Qué pasa, Manuel, cuando un barco se está hundiendo? ¿Quiénes son los primeros en saltar de un barco que se está hundiendo? Los cobardes. Así es. Los cobardes son los primeros en saltar de un barco hundiéndose.
Ya comenzaron a llegar al canal y tengan cuidado, hermanos, tanto Semillas de Fe como Proyecto Dominus Tecum y otros canales de evangelización. Ya comenzaron a llegar los lobos con piel de oveja que persiguen ese redil de la mentira, que ya conocemos quién es, el protestantismo, a decir, hermanos, salgan de la Babilonia, se está hundiendo, aquí vengan, aquí acepten acá, acepten a Jehová, acepten nuestra... No, hermanos, nosotros no somos cobardes, nosotros vamos a morir en pie de guerra y no vamos a morir porque esta iglesia no va a ser destruida. La palabra de Jesucristo es vida y cuando Él habla y dice, ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra ella, es palabra de vida porque la ha dicho Jesucristo. Nuestra iglesia no va a ser destruida. Muchos la trataron de destruir, desde Nerón, César, Hitler. ¿Cuántos anticristos han habido en la historia? Y la iglesia ¿Cuántos? permanece. La iglesia permanece, no la van a destruir. Llámese quien sea, llámese como se llame, no van a destruir la iglesia. Aunque estén infiltrados, no importa, vamos a salir adelante. La masonería eclesiástica que existe, muchos dicen, hermano, usted es conspiranoico, usted está hablando de ideas, de fantasmas, y no, hermano, la masonería eclesiástica existe, y la Virgen misma lo ha confirmado, lo confirmó en los mensajes al padre Stefano Gobi, cuando le descifró el verdadero rostro de una de las bestias, que era el cordero de 2 cuernos, era la masonería eclesiástica, y está viva la masonería eclesiástica, está interna en la iglesia. Entonces, ¿los vamos a dejar solos, que se diviertan, que destruyan a nuestra iglesia, o vamos a pelear? Vamos a batallar. ¿Cómo vamos a batallar? Ya lo hemos dicho. Frecuenten la Eucaristía. Manténganse en gracia del Señor. Acudan a la confesión semanalmente si pueden hacerlo. Luchen, recen, ayunen, penitencia. ¿Se recuerdan del tercer secreto de Fátima, lo que vieron los pastorcitos? Cuando el ángel les dice, penitencia, penitencia, penitencia. No es una broma. ¿Cuántos mensajes hemos tenido ya de esto? Todo esto ya sabíamos que iba a venir. Mario, desde tiempos no muy cercanos, hace 20 años, hay una corriente desesperada porque se aprueben ciertas cosas. Yo entiendo que hay una presión para el Papa por el tema de que los sacerdotes se tienen que casar, por el tema del aborto, por el tema de los homosexuales, pero la iglesia siempre ha mantenido su postura de que nosotros no es que los tengamos a ellos como extraños, nosotros los acogemos, pero lo que no acogemos es el pecado, ¿no? Exacto. Entonces, siempre se ha dado esta presión por parte de grupos extraños que tratan de hacernos una agenda. El padre Sara, cuando le hicieron la pregunta sobre James Martres, sobre la castidad y sobre ciertos sacerdotes homosexuales, él dijo, esto puede parecer un estandarte alto, especialmente hoy en tiempos modernos. Sin embargo, sería contrario a la sabiduría y la bondad de Cristo exigir algo que no se pueda lograr. Jesús nos llama a esa virtud porque Él ha hecho de nuestros corazones para la pureza, así como Él ha hecho nuestras mentes para la verdad. Con la gracia de Dios y nuestra perseverancia, la castidad no solo es posible, sino que también será la fuente de la verdad y de la verdadera libertad que debemos abrazar, ¿no? El Padre, con esas palabras, lo que le quiere decir que ser casto significa que yo puedo cumplir más fielmente lo que manda Cristo, lo que no puede obtener un casado. Tienes tú la libertad de solamente entregarte al Señor y solamente al Señor. Pero hay grupos que todavía lo están viendo que ya es necesario que los sacerdotes se casen, que todo el mundo acepte el pecado, pues no, entonces, cuando no es así. Tomás Kempis también Tomás Kempis en sus tiempos habla sobre aquellos que tratan de cambiar ciertas cosas y él lo responde también de esta manera. Él dice así, ¿no? En este tiempo muchísimas personas desean que la Iglesia Católica se reforme y se volviera más modernista, pero a la vez más fervorosa y más santa. Pero pocos se dedican a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. No pretendamos cambiar a la iglesia, sino lo que tenemos que cambiar es a nosotros mismos, volvernos más santos y más bondadosos. Entonces,
Mario, la idea no es cambiar la iglesia, la idea de acuerdo a nuestros tiempos, la idea es que nosotros tenemos que alcanzar lo que nos manda Cristo y es la santidad, es alcanzar lo que Cristo nos ha prometido como una verdadera promesa, un verdadero trofeo. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? Con aquellas personas que tratan de destruir a la iglesia, que simplemente no podrán quemarnos, podrán decapitar nuestras imágenes, podrán hacer muchas cosas, pero la iglesia permanecerá por siempre. Es una promesa en Mateo 16, versículo 18. Ni las fuerzas del infierno podrán contra ellas. Así es, y aunque nos persigan, y aunque nos torturen, y aunque terminemos como mártires, pueden matar el cuerpo, pero no van a matar el alma, y la Iglesia Católica seguirá viva. Nuestra fe va a seguir viva, va a seguir adelante. Y ese pensamiento, Manuel, de hay que revolucionar la iglesia, hay que renovar la iglesia acorde a nuestros tiempos. Ese pensamiento progre, ese pensamiento tan podrido que se ve ahora con la generación millennial más que todo, pues yo soy millennial, Manuel, yo tengo 28 años y yo no estoy buscando una reforma de la iglesia de esta forma. Yo con mucho gusto, a mucha honra y con mucho orgullo te digo, yo soy un católico tradicionalista, amo la tradición de mi iglesia. Jamás voy a buscar y voy a perseguir el credo del anticristo a través de esta reforma progresista que llaman ellos. No es así. Y da tristeza que, como tú dices, muchos sacerdotes insiste y se presta para jugar con fuego. Nuestro querido hermano, el doctor Fernando Casanova, les hizo un argumento bien fuerte la vez anterior. ¿Cómo es posible que hayan sacerdotes que están buscando casarse cuando ni siquiera pueden estructurar bien una homilía de domingo? Es una crítica bien fuerte. ¿Dónde está la evangelización? ¿Dónde está el mensaje claro en una homilía? Y están buscando casarse. Y como el hermano Casanova, él tiene su esposa y él dice, si supieran el lío en el que se van a meter en matrimonio y están pensando en matrimonio, no pueden hacer bien una homilía. Es una crítica muy dura, pero es para hacer entrar en razón. Es que es algo simple, Mario. Imagínate que ya se acepte casarse, ¿no? Los sacerdotes. Imagínate en plena misa que le avisen que su hijo se ha caído o que ha tenido un accidente. ¿Tú crees que vas a poder hacer una misa correctamente? No, simplemente la abandona y se va, ¿no? Entonces, hay cosas que el santo tiene que estar libre para dedicarse al Señor. Imagínate, Mario, estamos tratando de buscar tres pies al gato. No es así. Uno tiene que buscar y aspirar a la santidad. No hay como la verdadera libertad para seguir al Señor. Un laico lo puede hacer, pero hay ciertas obligaciones, hay ciertas limitaciones también donde ya no podemos abarcar porque tenemos una familia. La familia también es la primordial para la evangelización, pero el que se conserva casto, como dice en Corintios 8, se dedica solamente al Señor y a agradar al Señor. Exacto, exacto, Manuel. Y ahora me preocupa mucho algo, Manuel. Hemos visto el tema del sínodo de Alemania, hemos visto esta reforma que quieren implantar ellos. Siento que estamos en la reforma protestante, siento que estamos viviendo de nuevo el tiempo de Lutero, y ellos traen una agenda completamente distorsionada, pero cuando tú tienes argumentos de la cabeza de la iglesia, como los que hemos percibido este día, nos asusta la idea de que se puedan permitir algunos de las nuevas reformas que trae esta gente. O sea, ellos están con una idea completamente distorsionada de nuestra doctrina, buscando la comunión de protestantes, de excomulgados, el matrimonio igualitario. Ellos hablan de casar homosexuales y es bien delicado, Manuel. Entonces, ¿será que estamos cerca de vivir la abominación desoladora que nos ha hablado el padre Michel con sus mensajes en algún momento cercano? Correcto, Mario. Sí, cada vez estamos acercando al comienzo de la apostasía porque se está viendo obispos que también se están volviendo muy rebeldes, como en este caso de Alemania, y el Papa ha mostrado su preocupación con respecto a este tema. ¿No? Con respecto exclusivamente a la intercomunión, ¿no? Muchos de ellos buscan la secularización, también buscan temas como el matrimonio gay. Entonces, realmente eso preocupa, Mario, porque
uno dice a dónde se está dirigiendo la iglesia, a qué lugar estamos apuntando, y a veces nos perdemos en estos temas y ya no abarcamos los temas reales, que es la evangelización, eh, la catequización, ¿no? Entonces, muchas veces nos mareamos con estos temas y con los escándalos que suceden en la iglesia, que tú has visto, te he compartido lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Hay una gran decepción y se comienzan a quemar iglesias, se comienza una gran persecución, a manchar la fama de la iglesia en sí, y entonces eso es preocupante. Entonces, Mario, hay una preocupación real por parte del Santo Padre con respecto a la iglesia en Alemania, ¿no? Y él inclusive hace un llamado para que vuelvan al camino, ¿no? En una carta expresada en septiembre, le dice que básicamente que vuelvan al camino de lo que la iglesia les ha enmendado, ¿no? Y entonces, sí, hay una fuerte oleada en Alemania con respecto a profundizar en ciertos temas que no vienen con la sana doctrina. Así es, Manuel. Entonces, imagínate, él hace su trabajo y se presenta firme ante la adversidad de Alemania de querer tergiversar nuestra doctrina. Ahora, ¿qué pueden pensar ellos con lo que acabamos de vivir hoy? ¿Qué mensaje se les estará transmitiendo? ¿Cómo lo podrán malinterpretar y utilizarlo para su beneficio? Y eso es lo complicado de la apertura y de la inclusión. No estamos en contra de eso, no estamos en contra de vivir en fraternidad con los demás, pero la fraternidad te la da Jesucristo y Jesucristo es la única verdad. Y si tú estás en la iglesia correcta, sí vas a abrazar a los demás, sí vas a convivir con los demás, pero los llamas a la evangelización porque te interesa la salvación de personas. Entonces, como dice en Gálatas 1:10, ¿buscas el favor de los hombres o buscas el favor de Dios? Si yo buscara agradar a los hombres, significa que ya no soy siervo de Cristo. Está en la palabra. Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres? ¿A la nueva generación? ¿A estas nuevas modalidades? ¿A esta diversación? Seguimos siguiéndole a Jesucristo. Así es, Mario. Uno tiene que aspirar a agradar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, y no dejarnos marear por estas corrientes que lo único que buscan es la división, el cisma. No, y también hay que orar mucho por la iglesia, pues, ¿no? Para que no siga mandando mensajes ambiguos que pueda confundir un poco más, sino que se centre en la real misión de la iglesia, que es evangelizar a todos los lugares de todo el mundo y llevar la palabra de Dios. Así es, Manuel, y has dicho algo bien importante, orar por ellos, porque hace un tiempo recibí un mensaje que me preocupó mucho, un comentario dentro de los videos de una señora que se quejaba que en el rosario pedíamos por las intenciones del Papa y decía, yo por ese señor no rezo, jamás voy a rezar por el anticristo, jamás voy a rezar por el antipapa. Les pregunto, hermanos, si Jesucristo no hubiera tenido misericordia de San Pablo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con esas preciosas cartas a los Corintios, Romanos, Gálatas, toda esta riqueza del Nuevo Testamento? ¿Qué hubiera pasado con esto? Todo lo que se logró, todos los frutos que se logró con San Pablo, ¿dónde estuvieran? No Exacto, seamos Mario. así, no seamos tan rencorosos, no vivamos odio en nuestro corazón. Toda persona se puede convertir, toda persona puede regresar al camino de Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Y el mayor de misericordia por los que se han desviado, orar por los que están siguiendo el camino del mal. Porque la oración, entonces, como dice Manuel, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por el Papa. Si el Papa realmente es una persona que se equivocado, que han mandado un mensaje. Ahora, si el Papa fuera malo y el Papa fuera realmente
una persona infiltrada. Los que creen eso, oren por la conversión del Papa, oren para que el Espíritu Santo obre en él y cambie su rumbo, siga otro camino. Si realmente él es el malo, un mal lo puede cambiar. Y si realmente se ha equivocado, pues oremos para que reciba el discernimiento adecuado y correcto y recuperemos la dirección de este barco. Porque así como vamos, no vamos en buena dirección. Y con los católicos que están tirando el ancla del lado izquierdo para que el ancla pegue de un solo en la roca y se hunda, ellos están provocando el cisma. Y eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de orar por nuestra iglesia, orar por nuestros líderes y seguir en pie de guerra. Hay mucho mexicano aquí en el canal, en Proyecto Dominus Tecum. ¿Dónde están esos cristeros? ¿Dónde están mis cristeros? ¿Dónde están los que gritan, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe? No dejemos que destruyan nuestra iglesia, hermanos. Y no solo los mexicanos, muchos hermanos que están acá, sienten ese grito de guerra, viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Acá la tenemos, hermanos. Está para nosotros. Encomendémosle el destino de nuestra iglesia. Es necesario, es fundamental que oremos. Entreguemos ese santo rosario a sus manos para que podamos darle un mejor rumbo a la situación. Bueno, Manuel, no sé si quieres agregar algunas palabras finales antes de terminar con todo lo que hemos platicado este día. Bueno, Mario, simplemente lo que tú ya has añadido. No queda otro camino más que orar con mucho más fuerza. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde Satanás va a atacar cada vez más, como está sucediendo en Chile, está sucediendo en Estados Unidos, donde las imágenes están siendo decapitadas. Entonces, él está furioso porque sabe que su hora ya se acerca y que el Inmaculado Corazón de la Virgen triunfará. Entonces, lo que nos queda a nosotros es orar constantemente por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por el mismo Papa, porque lo van a necesitar, porque la presión es enorme de que nosotros, la iglesia en general cambie y comience a aceptar ciertas cosas modernistas. Pero si nosotros vivimos en oración, si nosotros vivimos con el Espíritu Santo, nada de eso podrá ser porque la verdad prevalecerá. El Evangelio de Cristo también, y por lo tanto no va a pasar nada. Simplemente vamos a seguir adelante y esperemos que estas cosas que están pasando simplemente se queden en el olvido y que salgamos de esto y podamos encaminarnos en el real rumbo donde merecemos estar. Excelente, Manuel. Bueno, te agradecemos una vez más por haber estado en tu segunda casa. Tú sabes que eres bienvenido en Proyecto Dominus Tecum siempre que quieras estar por acá. A los hermanos que están interesados en escuchar el mensaje de la Santísima Madre, nuestro hermano Manuel lo ha compartido en su canal para que lo puedan escuchar, que es el que mencionamos al inicio sobre el naufragio, que es muy importante que lo escuchemos, porque ella insiste que nos convirtamos, que sigamos orando por nuestra iglesia, y es necesario hacerlo. Bueno, Manuel, ha sido un gusto tenerte por acá. Igualmente, Mario. Hermanos, agradecido oremos. Y acogido. Excelente, Manuel, te agradecemos muchísimo y que no sea la última vez, por favor, sigamos intercambiando conocimientos, sigamos enriqueciendo a nuestros hermanos. Bueno, gracias por tu invitación, Mario. No será ni la primera ni la última vez que lo hagamos. Estaremos siempre dispuestos a compartir contigo la palabra de Dios y las cosas que suceden en la iglesia para el bien de todos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Manuel. Igualmente para toda la familia Semillas de Fe. Bueno, hermanos, finalizamos nuestra transmisión. Gracias por haber estado hasta el final. Por favor, oremos siempre por nuestra Santa Madre Iglesia, que lo necesitamos. Y una vez más les recordamos, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.